Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre análisis de sistemas en el espacio de estado discretos. Este tema contiene representaciones en el espacio de estados de sistemas en tiempo discreto, solución de las ecuaciones de estado en tiempo discreto, matriz de transferencia de pulso, discretización de las ecuaciones en el espacio de estado en tiempo continuo y análisis de estabilidad de Lyapunov. Empecemos. Existe un sinnúmero de métodos convencionales para el análisis y el diseño de sistemas de control, como los del lugar geométrico de las raíces y los de respuesta en frecuencia, que son útiles para los casos de sistemas con una entrada y una salida. Los métodos convencionales son conceptualmente sencillos y nada más requieren de un número razonable de cálculos, pero son aplicables a sistemas lineales invariantes en el tiempo, con una entrada y una salida, y se basan en la relación entrada-salida del sistema, es decir, en la función de transferencia o en la función de transferencia de pulso. No se aplican a sistemas no lineales, excepto en algunos casos simples. Asimismo, los métodos convencionales no son aplicables al diseño de sistemas de control óptimo y adaptable, mismos que son en su mayor parte variantes y o no lineales. Un sistema de control moderno puede tener muchas entradas y muchas salidas, y estas están interrelacionadas de una manera complicada. Los métodos en el espacio de estado para el análisis y la síntesis de sistemas de control son más adecuados para tratar con sistemas con varias entradas y varias salidas que requieren que sean óptimos en algún sentido. Ahora, los métodos de espacios de estado discreto. Esto contiene estado, variables de estado, vector de estado, espacios de estado, ecuaciones en el espacio de estado. Vamos a empezar con estados. Los estados. El estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables llamadas variables de estado, tales que el conocimiento de dichas variables en t igual a t sub 0, junto con el conocimiento de la entrada para t mayor a t sub 0, determinan por completo el comportamiento del sistema para cualquier tiempo t mayor o igual a t sub 0. Ahora, variables de estado. Las variables de estado conforman el conjunto más pequeño de variables que determinan el estado de un sistema dinámico. Las variables de estado no necesitan ser cantidades físicamente medibles o observables, pero en la práctica es conveniente seleccionar como variables de estado a cantidades que sean fácilmente medibles. El vector de estado está formado por el conjunto de las n variables de estado que sean necesarias para determinar x1, x2, x3 hasta xn completamente el comportamiento del sistema. Ahora, espacios de estado. El espacio de estado de n dimensiones cuyos ejes coordenados están formados por el eje x1, eje x2 hasta eje xn se conoce como espacio de estado. Cualquier estado puede representarse por un punto dentro del espacio de estado. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones en el espacio de estados discretos? En el análisis en el espacio de estado se tratará con tres tipos de variables que están involucradas en el modelado de sistemas dinámicos: las variables de entrada, las de salida y las de estado. La representación en el estado para un sistema dado no es única, con la excepción de que el número de variables de estado es el mismo para cualquiera de las distintas representaciones en el espacio de estado del mismo sistema. Para sistemas lineales o no lineales de tiempo discreto variantes en el tiempo, la ecuación de estado se puede escribir como muestra de x de k más 1 y la de salida la de y de k. Estas también se pueden representar o simplificar de la siguiente forma: de x de k más 1 para un g de x de k más un h de k de o de k, y y de k es igual a c de k x de k más de k o de k. Pero, ¿qué es cada cosa? X de k es un vector de estado, y de k es un vector de salida, u de k es un vector de entrada, g de k es la matriz de estado, h de k es la matriz de entrada, c de k es la matriz de salida
y D de K es la matriz de transmisión directa. Todo esto en discreto. Ahora, las ecuaciones de estado discreto también se pueden simplificar a x de k más 1 es igual a g de x de k más h de u de k, y para la salida y de k es igual a c de x de k más du de k. Ahora, vamos a ver representaciones en el espacio de estado discreto. Para esto partiremos de un sistema discreto descrito por y de k más a sub 1 de y de k menos 1 más a sub 2 de y de k menos 2 hasta a sub n de y de k menos n igual a b sub 0 de u de k más b sub 1 de u de k menos 1 hasta b de n de u de k menos n, en donde u de k y de k representan la entrada y la salida del sistema en el instante k, ponderados por los coeficientes a sub i b sub j. Esta ecuación también puede ser descrita de la siguiente función de transferencia, que representa la salida sobre la entrada, como muestra en la pantalla. También puede ser descrita de esta forma. Cualquiera de estas dos es válida. Ahora, la representación en el espacio de estado discreto también contiene varios métodos disponibles para su representación en el espacio de sistema. Estos son programación directa, que es la canónica controlable, la programación anidada, también conocida como canónica observable, la canónica diagonal y la forma canónica de Jordan. Ahora vamos a empezar con la programación directa, o también llamada forma canónica controlable. Como sabemos, las formas canónicas vienen dadas por matrices, pero ¿de dónde salen estas matrices? Estas matrices parten de la función de transferencia y se puede escribir como muestra. En g de z, que ya está en discreto, es igual a b sub 0 más un b sub 1 menos a sub 1 por b sub 0 de z a la menos 1 hasta un b sub n más a sub n de b sub 0 de z a la menos n sobre 1 más a sub 1 de z a la menos 1 hasta llegar a un a sub n de z a la menos n. Para esto se tiene en cuenta que el g de z, o la función de transferencia pero en z, es igual a la salida sobre la entrada, la salida y de z sobre la entrada u de z. Entonces, tomando esto y despejando y de z y mandando de dividir o multiplicar u de z, obtenemos la siguiente. Utilizando la ecuación anterior, entonces obtenemos que b de 0 por u de z más a sub 1, b sub 1 menos a sub 1 de b sub 0 de z a la menos 1 hasta un b sub n menos a sub n de b sub 0 z a la menos n sobre 1 más a sub 1 de z a la menos 1 hasta un a sub n de z a la menos n, todo esto multiplicado por el u de z despejado. Esto también se puede expresar de otra forma, como puede ser que un y de z es igual a b sub 0 por u de z más un y aproximado de u de z. Este y aproximado podemos ver que reemplaza a toda esta ecuación de b sub 1 menos a sub 1 de b sub 0 sobre el 1 más a sub 1 de z a la menos 1. Reemplaza toda esa ecuación. Y ahora quedaría como la y aproximada de z que muestra en la ecuación de abajo. Por otra parte, teniendo en cuenta la expresión de la y de z aproximada, se puede definir un q de z que cumple lo siguiente. Este q de z va a ser igual a una y aproximada sobre una b sub 1 menos a sub 1 de b sub 0 de z a la menos 1 hasta un b sub n de menos a sub n de b sub 0 de z a la menos n, y esto vendría igual a ser igual a un u de z sobre 1 más a sub 1 de z a la menos 1 hasta un a n
de z a la menos n. Partiendo de esas ecuaciones, vamos a obtener que el q de z va a ser igual a menos a sub 1 de z a la menos 1 de q de z hasta llegar a un menos a de n de z a la menos n de q de z más una entrada o de z. Y nuestra y aproximada vendría a ser b sub 1 menos a sub 1 de b de 0 de z a la menos 1 por q de z hasta llegar a un b sub n menos a sub n de b de 0 de z a la menos n de q de z. Utilizando las ecuaciones anteriores vamos a elegir las variables de estado. Ahora vamos a tener un x de 1 de z hasta llegar a un x de n de z. Nuestro x de 1 de z tomaría el valor de z a la menos n de q de z. Nuestro x2 un valor de z de menos n a la menos 1 de q de z hasta llegar a un xn de z que vendría a ser igual a un z a la menos 1 de q de z. Y teniendo en cuenta las propiedades de la transformada z, aplicamos esta misma a las variables de estado que teníamos anterior y las cuales quedarían de la forma que muestra la pantalla. Y al realizar la transformada, esas variables de estado equivaldrían a lo siguiente: x1 de un k más 1 igual a un x2 de k, nuestro x2 de k más 1 igual a x3 de k, hasta un xn menos 1 de x de k más 1 igual a x de n de k. Se puede notar que según la última igualdad se tiene que nuestra q de z va a ser igual a z de x n de z. Teniendo en cuenta esto y el resto de las igualdades, las podemos reescribir de la misma forma y quedaría como muestra de z de x de n de z igual a sub 1 de z de n de z hasta un menos a sub n de x1 de z más una entrada o de z, o que también se lo puede representar y quedaría lo mismo como un xn de k más 1 igual a menos a sub n de x1 de k hasta un menos a sub 1 de xn de k más una entrada o de k. Con todas estas variables y ecuaciones mostradas anteriormente, vamos a poder formar la matriz que, como se muestra en pantalla, esta sería nuestra matriz de entrada, y para formar nuestra matriz de salida se puede escribir teniendo en cuenta las igualdades de las variables de estado para poder obtener nuestra y aproximada, que vendría a ser igual a b sub 1 menos a sub 1 de b sub 0 de x de n de z hasta llegar a un b sub n de menos a sub n de b de 0 de x1 de z. Ya con esto y haciendo de reemplazar en la ecuación de y de z igual a b sub 0 de u de z más la y aproximada de z por u de z, podemos obtener la salida, que sería que y de k va a ser igual a b sub n menos a sub n de b sub 0 por un x1 de k hasta llegar a un b sub 1 menos a sub 1 de b sub 0 de x de n de k más un b sub 0 de u de k, lo cual podemos reescribir en forma de matrices como muestra. En el método de programación directa, las ecuaciones forman una representación en espacio de estado del sistema, descrito por la función de transferencia vista al inicio, que es igual a g de z de la salida sobre la entrada. Esto es a lo que se denomina forma canónica controlada. Ahora veremos programación unidad, también llamada forma canónica observable. Ya para este caso también se parte de la función de transferencia
G de z es igual a Y de z sobre U de z, que viene igual a ser salida sobre entrada. Y con esto se obtiene la ecuación que es igual a Y de z menos B de 0 de U de z más z a la menos 1 que multiplica a sub 1 de Y de z menos B sub 1 de U de z hasta llegar a un z a la menos n que multiplica a un a sub n de Y de z menos B sub n de U de z, todo esto igualado a 0. Esto a su vez podemos reescribirlo de otra forma, como queda que nuestra salida Y de z va a ser igual a B sub 0 de U de z más z a la menos 1 que multiplica a B sub 1 de U de z menos A sub 1 de Y de z más z a la menos 1 de B sub 2 de U de z menos A sub 2 de Y de z hasta llegar a un z a la menos 1 de B sub 3 de U de z menos A sub 3 de Y de z hasta un A sub n. Teniendo en cuenta estas ecuaciones podemos obtener las variables de estado, en donde nuestro x n de z vendría a ser igual a z menos 1, todo esto que multiplica a b sub 1 de u de z menos a sub 1 de y de z más x de a la n menos 1 de z hasta llegar a un x1 de z igual a z a la menos 1 de b sub n de o de z menos a sub n de y de z. Todo esto y haciendo un tipo cambio de variable, nos quedaría que y de z es igual a b de 0 de o de z más xn de z. Y esto sustituyendo y multiplicando un z en ambos lados de la igualdad, nos quedaría como sigue. El z de xn de z igual a xn menos 1 de z menos a sub 1 de xn de z más b sub 1 menos a sub 1 de b de 0 que multiplica a u de z hasta llegar a un z de x1 igual a menos a sub n de xn de z más b sub n menos a sub n de b de 0 por u de z. Antitransformando las variables de estado sacadas anteriormente, obtenemos lo que muestra en pantalla. Y también antitransformando la parte de nuestra salida, también obtenemos lo siguiente. Que y de k va a ser igual a un xn de k más b de 0 de u de k. Y todo esto ya arreglando en matrices obtendríamos lo siguiente. Esto para nuestra entrada y para nuestra salida nuestra y de k. Todo esto utilizando la función de transferencia y haciendo varios reemplazos obtenemos la forma canónica observada. Ahora vamos a ver la forma canónica diagonal. Para la forma canónica diagonal se observan los polos. Entonces los polos de la función de transferencia de pulso deben ser distintos. Es decir, que estos se pueden expandir en fracciones parciales en la forma que muestra la ecuación siguiente, que es g de z es igual a un c1 sobre z menos p1 hasta un cn sobre z menos p sub n más p sub 0. Con esto, la representación en el espacio de estado se pueden definir las ecuaciones que se expresa de la siguiente forma, formando estas matrices. La representación en el espacio de estado también se le puede expresar para la salida, que muestra las siguientes matrices. Ahora vamos a ver la forma canónica de Jordan. Para la forma canónica de Jordan se debe descomponer la función de transferencia en fracciones parciales para obtener un polinomio múltiple de orden R, en el cual z es igual a p sub 1 y todos los demás polos son distintos. Es decir, g de z es igual a c sub 1 sobre z menos p sub i
hasta llegar a un C sub n sobre z menos p sub n. La representación en el espacio de estado está definida por las ecuaciones que vimos al inicio en la forma canónica controlable, que nos da de y de k más a sub 1 de y de k menos 1 más a sub 2 de y de k menos 2 hasta un b sub n siendo igual a un b sub n de u de k menos n, y nuestra función de transferencia g de z de la salida sobre la entrada, que muestra. Con estas se puede sacar los valores para formar las matrices, como muestra en la pantalla. Igual, para la salida se muestran las siguientes matrices para y de k. Ahora vamos a ver la representación en el espacio de estados de un sistema no es única. ¿Esto qué quiere decir? Se ha comprobado que a un mismo sistema descrito por la función de transferencia le corresponden al menos dos representaciones en espacio de estados distintos. De hecho, la representación en el espacio de estados de un sistema no es única. Por ejemplo, podemos tomar otras variables de estado que describan la dinámica del sistema, que sean a su vez combinaciones lineales de las variables de estado originales, o considerar que estas son a su vez combinaciones lineales de otras. Dicho de otro modo, dado un sistema LTI, podemos considerar que el vector de estado x de k está relacionado con otro vector x aproximado de k con variables de estado distintas mediante la transformación x de k igual a p de x aproximada de k, donde p es una matriz invertible. Esto se puede llevar a la ecuación de estado del sistema de la manera que se obtendría p de x aproximado de k más 1 igual a g de p de x aproximado de k más un h de u de k. Esto se multiplica por un p elevado a la menos 1, en el cual quedaría nuestra x aproximado de k más 1 igual a p a la menos 1 de g por p de x aproximada de k más p a la menos 1 de h de u de k. Lo que se hace es multiplicar a lo anterior por un p a la menos 1, por lo que la ecuación de estado se puede expresar como x aproximado de k más 1 es igual a g aproximado de x aproximado de k más h aproximado de u de k. Como podemos ver, estas son las ecuaciones para espacios de estado discreto normal, que la normal sería x de k más 1, y en este caso tendremos un x aproximado igual a un g de x de k, pero en este caso tendremos un g aproximado de x aproximado más un h, que en este caso es un h aproximado. Bueno, con g aproximado siendo igual a p a la menos 1 de g por p, y nuestro h aproximado viniendo a ser un p a la menos 1 de h, de la misma manera podemos obtener la salida del sistema, y esta se puede expresar de la siguiente forma: y de k igual a c aproximado de x de k más d aproximado de u de k, que normal en espacios de estado discreto sería y de k igual a c de x de k, pero en este caso tenemos c y x de aproximado más un d de u de k, en este caso tenemos un d aproximado de u de k. Con c aproximado siendo igual a un cp y un d aproximado siendo igual a d, las ecuaciones anteriores se describen una representación del sistema en el espacio de estados que es diferente de la original, pero muy equivalente a ella. Continuando con el análisis de espacio de estados, como siguiente tema tenemos solución de las ecuaciones de estados en tiempo discreto, para lo cual presentaremos el procedimiento para obtener el valor del vector de estados para un determinado instante de tiempo, k mayor a 0, a partir del valor de x de 0.
es decir, el valor inicial del vector de estado. Como primer tema tenemos el repaso de la solución de la ecuación de estado en tiempo continuo, dado por el siguiente sistema, para lo cual primero se revisará la matriz exponencial E de A de t. Esta matriz exponencial se define como una expansión infinita dada por la sumatoria de la matriz identidad más a por t más 1 sobre 2i por a cuadrado t cuadrado hasta un valor de 1 sobre k factorial a de k de t por k. Esto es equivalente a un sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de a de k por t de k hasta k de t. Debido a que la serie de x de 0 hasta infinito de a de k, t de k sobre k factorial converge, la serie se puede diferenciar en términos de la expresión mostrada a continuación. Esta expresión se puede sacar con factor común la matriz A y podría quedar expresado en su equivalente de A por E de A de t. Además tenemos la matriz exponencial tiene la propiedad de la ecuación E de A de t más S es igual a E de A de t por E de A de AS. Dado una condición si S es igual a menos t, esta ecuación se reemplaza y es igual a E de A de t menos t, donde esto es igual a 0 y este es igual a nuestra matriz de identidad. Por lo tanto, de aquí partimos para sacar la inversa de A de t, que es igual a E de menos A de t. Es importante apuntar que E de A más B de t es igual a E de A de t por E de A de B de t, si A por B es igual a B por A. A continuación se obtendrá la solución de la ecuación de estado en tiempo continuo. En el caso simple se prueba con una solución candidata y ver si satisface la ecuación. Para este caso se elige x punto de t es igual a x de t más b de u de t, donde x es el vector de estado y u es el vector de entrada y a y b son matrices de estado y de entrada respectivamente. Para un estado inicial de x de 0 y una entrada u de t, donde t sea mayor a 0. Entonces multiplicamos ambos lados de la ecuación por e de menos a de tau, donde tau es nuestra variable de integración que se usará a continuación para las integrales. Entonces decimos que la derivada de e de menos a de tau x de tau es igual a la propiedad de la derivada en una multiplicación, la cual nos dice que e de menos a de tau por la derivada de x de tau más la derivada de e menos a de tau por x de tau es equivalente a la ecuación anterior. De la ecuación mostrada anteriormente, integraremos para un valor de 0 y t. Reemplazando los límites a la ecuación, tenemos que e de menos a de tau, x de tau, para un límite de 0 a t igual al integral de 0 a t de e de menos a de tau por b de u de tau delta t. Evaluando los límites de integración obtenemos esta ecuación, la cual podemos despejar x de tau y mandar a multiplicar a ambos lados de la ecuación e de a de t para poder eliminar. Entonces la ecuación que se mostrará a continuación es la solución de la ecuación 1. Observe que la solución de la ecuación de estado que comienza en el estado inicial x de t sub 0 es x de t es igual a e de a de t menos t sub 0 de x t sub 0 más la integral de t sub 0 a t de e de
A de t menos tau, b de u de tau delta tau. Y como se puede observar, esta es la solución de la ecuación en espacio de estados para un sistema en tiempo continuo. Continuamos con la discretización de las ecuaciones de estados continuos. Sea un sistema lineal e invariante en el tiempo continuo, como se puede observar en las siguientes ecuaciones. Se supone que se aplica un retenedor de orden cero a la entrada de la planta y se observa su equivalente en discreto. Supondremos que la entrada solo cambia en ciertos tiempos espaciados en el tiempo, es decir, t es igual a k de t para k es igual a 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, donde t es nuestro periodo de muestreo. Al discretizar la ecuación de estados, esta tomará la forma de x de k más 1 de t es igual a g de t por x de k de t más h de t por u de k de t, donde esta ecuación es la ecuación de espacios de estados discretizada, para lo cual las matrices G y H dependen del tiempo de muestreo t. Entonces partiremos desde la solución de la ecuación de espacios en tiempo continuo que se analizó anteriormente, donde la matriz exponencial E de A de t se puede calcular ya sea realizando la sumatoria infinita de la matriz de identidad más a por t más 1 sobre 2 factorial de a cuadrado t cuadrado hasta un valor de a de k por t de k sobre k factorial. O también podremos hallar hallando la inversa de Laplace de la matriz inversa SI menos A, donde I viene a ser nuestra matriz identidad. Supondremos que la entrada U de t es muestreada mediante un retenedor de orden 0, por lo que se cumple que U de t es igual a U de k de t para el intervalo k de t mayor o igual que t mayor o igual que k de t más t. T es nuestro tiempo de muestreo que se utiliza para analizar el comportamiento del modelo continuo en instantes de muestreo. Se dice que la entrada U de t se mantiene constante durante un intervalo de periodo de muestreo con el valor que tiene en el instante k. Observemos qué sucede en el instante k de ts y k más 1 ts, sabiendo que las variables ts es igual a t. Es el mismo periodo de muestreo para el análisis. Entonces, reemplazamos estos periodos en la solución en tiempo continuo, para lo cual obtenemos dicha ecuación. Simplificando dicha ecuación obtenemos la ecuación x de k más 1 de t es igual a e de a de t, x de k de t, más la integral de k de t hasta k más 1 de t de e de a k más 1 de t menos tau, b de delta tau de u de k de t. Y como en el instante de u de k de t es constante, esta función se escribe fuera del integral. Entonces para el análisis se realiza un cambio de variable donde m es igual a tau menos k de t. Derivamos este cambio de variable y obtenemos la derivada de m es igual a la derivada de tau. ¿Qué deben cumplir dichas condiciones? Si tau es igual a k de t, entonces m es igual a 0. Si tau es igual a k más 1 de t, entonces m es igual a tau y obtenemos nuestros límites de integración. Volvemos a reemplazar en la ecuación anterior y obtenemos la siguiente ecuación. X de k más 1 de t es igual a e de a de t, x de k de t es igual a 0 de t, de e de a de t menos m, b de delta m, u de k de t. Realizamos un segundo cambio de variable, donde lambda es igual a t menos m. Derivamos de esta
este cambio de variable y obtenemos que la derivada de lambda es igual a menos la derivada de m. Si m es igual a 0, entonces lambda es igual a t. Si m es igual a t, entonces lambda es igual a 0. Y obtenemos nuevamente nuestros límites de integración. Reemplazando en la ecuación anterior obtenemos que x de k más 1 de t es igual a e de a de t, x de k de t, más la integral de t a 0 de e de a de lambda que multiplica a b de menos delta lambda u de k de t. Pero como podemos observar, nuestro límite de integración está invertido, para lo cual multiplicamos por menos a la integral. Pero por la derivada, que es negativa, se vuelve a ser positiva, pero los límites de integración cambian. Donde obtenemos las matrices G y H, donde G es igual a la matriz exponencial de e de a de t y h es igual a la integral desde 0 a t por la matriz exponencial de a de lambda de b de delta lambda, donde t es nuestro periodo de muestreo. Condiciones. La matriz G y H dependen de los valores iniciales del modelo en variables de estado y en el tiempo continuo. Entonces la ecuación queda: x de k más 1 de t es igual a g de t, x de k de t más h de t, u de k de t. Dicha ecuación es la ecuación en estado continuo discretizada. En el caso particular de que A sea una matriz invertible, se tiene que h de t es igual a la matriz exponencial de e de a de t menos la matriz de identidad multiplicado por la inversa de la matriz A por B. Por otra parte, la ecuación de la salida, al ser discretizada, queda que y de k de t es igual a c de x de k de t más d u de k de t, con c y d matrices constantes e iguales a las ecuaciones en tiempo continuo. Existen diferentes métodos para calcular la matriz exponencial. Quizás el más sencillo sea utilizar la equivalencia de la matriz exponencial de a de t es igual a la inversa de Laplace de la inversa de s y menos a, donde i es la matriz identidad. A continuación veremos el cálculo de las matrices G y H. Algunas veces es conveniente utilizar las aproximaciones aplicando la derivada. Solo cuando uno no tiene tiempo o deseamos comparar qué tan cercana es la aproximación con la diferencia hacia adelante de una de la derivada con respecto a la discretización completa que vimos anteriormente, dado el sistema continuo. Y la definición de derivada, que nos dice que x punto delta t es igual a x de k más 1 menos x de k sobre ts, donde ts y t son los periodos de muestreo. En este caso son iguales. Igualando estas matrices con el espacio en tiempo continuo, obtenemos que x de k más 1 menos x de k sobre ts es igual a de x más b de u, lo cual despejamos x de k más 1 es igual a x de k menos ts a de x más b de u. Agrupamos términos semejantes donde g en este caso viene a ser igual a la matriz de identidad más ts por la matriz A, y h viene a ser el periodo de muestreo por la matriz B, y la salida viene dada por y de k es igual a c de x de k. Entonces g y h no son verdaderos, solo son aproximaciones para un cálculo más rápido de las matrices en tiempo discreto. Esto solo es una aproximación. Conforme ts sea más pequeño, esta aproximación se va a parecer más a la original. Continuando con nuestro tema, ahora veremos la solución de la ecuación de estado lineal en tiempo discreto e invariante en el tiempo. Pues la solución de la ecuación de estado lineal en tiempo discreto e invariante en el tiempo está dada por la ecuación de estado y salida en tiempo discreto.
Esta ecuación es x de k más 1 es igual a g de x de k más h de u de k, y la salida viene dada por y de k es igual a c de x de k más d de u de k. Iterando estas ecuaciones de estado para un sistema LTI como a partir de k igual a 0, entonces tenemos que para x igual a 1, g de x igual a 0 más h de u de igual a 0, para x igual x de, para x de 2 igual a g de x de 1 más h de u de 1 es igual a g cuadrado de x de 0 más g de h de u de 0 más h de u de 1. Para x de 3 es igual a g de x de 2 más h de u de 2 es igual a g de cubo de x de 0 más g cuadrado h de u de 0 más g de u de h de u de 1 más h de u de 2. Esto en una forma recursiva. La solución para la ecuación 3 y 4 generalizando para cualquier k mayor a 0, entonces es en forma recursiva x de k es igual a g de k de x de 0 más el sumatorio desde j igual a 0 hasta k menos 1 de g de k menos j menos 1 de h de u de j. Esta ecuación se obtuvo de la ecuación anterior que se realizó en forma regresiva. Observe que x de k depende del estado inicial y de los valores de la entrada. Por otra parte, la salida se puede expresar como y de k, c de g de x, x sub 0, más c sumatorio de j igual a 0 hasta k menos 1 de g de k menos j menos 1 que multiplica a h por u de j más d de u de k. Y como pueden observar, esta es la ecuación para la solución de un sistema lineal en el tiempo discreto e invariante en el tiempo, hallándole de forma recursiva. Para otra solución tenemos el método de la transformada z a la solución de las ecuaciones del tiempo discreto, la cual este método se basa en aplicar la transformada z al sistema x de k más 1 igual a g de x de k más h de u de k. En tiempo discreto, aplicamos la transformada z a ambos lados de la ecuación del sistema, donde z es igual a x de z menos x de x sub 0 es igual a g de x de z más h u de z. Despejando de allí, agrupando términos semejantes, tenemos que z de i menos g es igual a z de x sub 0 más h de u de z. Despejando entonces x de z, multiplicamos por z menos i, z, multiplicamos por z por i menos g a la menos 1 a toda la ecuación, obtenemos que x de z es igual a z de i menos g a la menos 1, z por x de 0 más z de i menos g a la menos 1 que multiplica h de u de z. Aplicamos la transformada inversa a la ecuación anterior, obtenemos que x de k de z a la menos 1, en este caso transformada inversa de z a la ecuación z de i por g a la menos 1 de z de x de 0 más la transformada inversa de z a la z de i menos g a la menos 1 por h de u de z, donde la primera parte es la solución homogénea y la segunda parte corresponde a la solución particular.
Esta ecuación podemos compararlo con la solución mediante el procedimiento recursivo visto anteriormente, para lo cual reemplazamos en la ecuación del método recursivo, donde g de k es igual a z a la transformada inversa de z de i menos g a la menos 1 de z. Y en este caso sería el sumatorio desde j igual a 0 de k menos 1 de g de k menos j menos 1 por h de u de j, que es igual a la solución particular de z de la transformada z inversa que de z de i menos g a la menos 1 de h de u de z. Las dificultades de este método consisten en realizar la transformación z para las expresiones anteriores, lo cual este método no es muy utilizado, dada su complejidad. Por último tema tenemos la matriz de transición de estados, para la cual consideramos nuevamente un sistema en tiempo discreto, pero solo el vector de entrada. Para lo cual consideramos solo el vector de estado. Observen que es posible escribir la solución de la ecuación homogénea de la forma x de k es igual a phi de x sub 0, con phi de x más 1 es igual a g de phi de k para phi de 0 es igual a la identidad, es decir, que phi de k es igual a g de k. Partimos de phi de k es igual a g de k, donde a phi de k se le llama la matriz de transición de estados y contiene toda la información sobre los movimientos libres del sistema descrito anteriormente. Estos movimientos libres se refieren a los cambios de estado o evolución del estado del sistema en ausencia de la entrada. En términos de phi de k, la solución de la ecuación de estados viene dado por x de k es igual a phi de k de x sub 0 más el sumatorio desde j igual a 0 hasta k más 1 de phi de k menos j menos 1 por h de j de k. Arreglando la ecuación anterior tenemos que x de k es igual a phi de k de x sub 0 más el sumatorio de j igual a 0 a x más 1 que multiplica a la phi de j por h de u de k menos j menos 1. Por consiguiente tenemos que la matriz anterior, lo que lleva a tener una salida que viene dada por y de k es igual a c de phi de k x sub 0 más c sumatorio desde j igual a 0 hasta k más 1 de phi de j por h de u de k menos j menos 1 más d de u de k. Y estas son las matrices de transición de estados en tiempo discreto. Gracias. Continuando con el análisis de espacios de estado en tiempo discreto, tenemos la estabilidad. En este caso, estabilidad por Lyapunov para sistemas discretos. ¿Qué es la estabilidad de Lyapunov? Es el análisis de estabilidad de los sistemas de control descritos por ecuaciones en espacios de estado. Existen el primer y segundo método de estabilidad por Lyapunov, ambos para determinar la estabilidad de los sistemas dinámicos por ecuaciones diferenciales o en diferencias ordinarias. El primero se usa explícitamente para las soluciones de ecuaciones diferenciales o en diferencias el análisis. En el segundo método de Lyapunov sirve también para sistemas no lineales y variantes en el tiempo, también conocido como método directo de Lyapunov.
De la teoría de la mecánica clásica, se sabe que un sistema vibratorio es estable si su energía total se reduce continuamente, hasta alcanzar un estado de equilibrio. En esto se basa el segundo método. La energía almacenada en el desplazamiento dentro del dominio atracción se decrementa al aumentar el tiempo, hasta que por último adopta su valor mínimo en el estado de equilibrio. Para sistemas puramente matemáticos es complicado definir una función de energía. Para vencer esta dificultad, Lyapunov introdujo una función ficticia de energía. Para que el sistema sea estable, debe satisfacer los 6 teoremas de Lyapunov. Entrando a los conceptos para realizar la estabilidad por Lyapunov, tenemos las funciones escalares. ¿Qué son las funciones escalares? Las funciones escalares son funciones reales de n variables en una regla que asigna cada n upla ordenada de números reales, x1, x2 hasta xn. Un único número real, f de x1, x2, xn, se llama dominio de la función, o también en este caso se le va a nombrar dominio de f, al subconjunto del rango en el cual está definida la función f. La imagen del rango de f o im de f es el subconjunto de los reales formado por los valores que toma la función. Escribimos f del dominio en los reales, donde los reales indica el dominio de la función. Si no se aclara ninguna condición especial sobre el dominio de f, se entenderá que el dominio de f es el dominio natural, es decir, el conjunto de todas aquellas n uplas de números reales, x1, x2, xn, para las cuales la expresión que define a f es un número real bien definido. Dentro de la definición, también vamos a tomar en cuenta en las funciones escalares lo siguiente, que es una función variante en el tiempo, b formada por dos variables, b de x y t, es definida positiva en una región omega, que incluye el origen de espacios de estado. Si está limitada por debajo de una función definida positiva invariantemente en el tiempo, es decir, si existe una función definida positiva b de x tal que b de x de t tiene que ser mayor que b de x, para todo tiempo mayor o igual que el tiempo de origen. Y también que b de 0 de t tiene que ser mayor que 0 para todo t mayor o igual que el tiempo de origen. Tenemos que tomar en cuenta las definiciones negativa, positiva de las funciones escalares, para tomar en cuenta cuando una función tiene definición negativa o positiva. Una función escalar es definida negativa cuando una función escalar b de x es definida negativa si menos de bx es definida positiva. O si sacamos los autovalores de una matriz, de una función formada por una matriz, los autovalores o valores propios van a ser todos negativos. Semidefinición positiva de funciones escalares. Es cuando una función escalar b de x es positiva en todos los estados de la región omega, excepto en el origen y en determinados estados donde es 0. Esta va a ser semidefinida positiva. Semidefinida negativa de función escalar. Una función escalar b de x es semidefinida negativa si menos b de x es positiva, semidefinida. ¿Y cuándo es una función indefinida? Es indefinida si la región omega adopta tanto valores positivos como negativos, independiente de lo pequeña que sea la región omega. Otros conceptos más serían estado de equilibrio, que es la función escalar de un estado x de f cuando x de t es igual a 0 para todo t. Si es lineal e invariante en el tiempo, esto es si f de xt es igual a una matriz A por X, entonces solo existirá un estado de equilibrio si A es no singular y un número infinito de estados de equilibrio, si A es singular. Estado de equilibrio asíntota local.
Se dice que el estado de equilibrio XD de un sistema asintóticamente estable en el sentido de Lyapunov, y si cada solución que se inicie desde la anterior converge sin salir de SE hacia XD conforme T se incrementa de manera indefinida. Estado asintóticamente global si la estabilidad es válida para todos los estados de los puntos en el espacio de estados. Inestabilidad. Cuando un sistema es inestable. El estado de equilibrio XD es inestable si para algún número real E mayor que 0, sin importar qué tan pequeño es, siempre existirá un estado X sub 0 que se salga del espacio SE. El problema en ingeniería de control. La estabilidad asintóticamente global es una característica deseable. Si el estado de equilibrio no es estable asintóticamente global, entonces el problema se convierte en determinar la región más grande de estabilidad asintótica. Esto por lo regular es muy difícil. No obstante, para efectos prácticos, es suficiente con determinar una región de estabilidad asintótica, lo suficientemente grande para que ninguna perturbación se exceda. En el siguiente gráfico tenemos los casos 2D de estabilidad. En el primero, el sistema es estable. ¿Cómo sabemos que un sistema es estable? Cuando un sistema es estable, significa que va a regresar al set point, ¿verdad? Pero tenemos en diferentes casos, en los cuales se entiende de la siguiente manera. Si es que un tanque de nivel se le pone un set point, pero el tanque de nivel excede, se riega el líquido que se encuentre dentro y regresa al estado de equilibrio, se podría decir que el sistema es estable, pero no está cumpliendo con la función que debe. Tenemos la estabilidad asintótica en el segundo gráfico. En este, el sistema en el set point, como se puede observar, el sistema, cuando existe perturbación, el sistema se excede, pero vuelve a regresar al estado estable, vuelve a regresar al origen. Entonces se dice que el sistema es asintóticamente estable. Y por último tenemos la inestabilidad, en el cual existe la perturbación y el sistema ya no vuelve al set point. Para recordar el segundo método de Lyapunov, vamos a ver también qué es la energía de una señal. Si para nuestro análisis comenzamos recordando cuál es la energía de una señal en el tiempo por el segundo método de Lyapunov, tenemos que la energía al cuadrado es igual a la integral de 0 hasta infinito de la función en tiempo al cuadrado. Ahí se analiza si una función va para 0 a lo largo del tiempo. Una característica de esa definición de energía es que ella siempre esté definida positiva. Como podemos observar en el gráfico tenemos la energía de una señal representada en el cual a lo largo del tiempo va a llegar a 0. Y según el primer y segundo teorema de Lyapunov del segundo método, tenemos que el valor de la energía debe ser mayor que 0. ¿Eso qué significa? Que debe ser definida positiva. Y el segundo teorema dice que la derivada de la energía tiene que ser definida negativa, o en este caso menor que 0. No vamos a entrar mucho en estos teoremas, ya que en Lyapunov para sistema en tiempo discreto se ocupa más el quinto y sexto teorema del segundo método de Lyapunov. Continuando, tenemos que para la integral podemos ir para 0, se analiza que la característica de la gráfica es siempre positiva y que la derivada es siempre negativa, porque ella siempre decrece, y si se cumplen esas dos características, ese sistema siempre va a ir para 0. Ahora sí tiene más de un estado, o sea que no es solo un escalar, se puede usar la definición de producto interno. Entonces vamos a introducir la derivada dentro de la función de energía, en la cual nos va a quedar energía al cuadrado es igual a la integral de 0 a infinito de la derivada por la función en tiempo
El único problema es que si, por ejemplo, mi función de energía no tiene una derivada que sea siempre negativa, como podemos observar en el gráfico, dicha función es estable porque va para cero, pero no cumple con las dos propiedades, entonces yo no consigo capturar la dinámica de esa energía. El problema de ese abordaje es que la función que se vaya a utilizar debe ser monóticamente decreciente, es decir, no tiene que haber ningún pico positivo ni negativo, tiene que ir monóticamente. Para conseguir esto, para solucionar, se coloca una matriz P en los estados y se intenta dar la matriz tal que la función sea monóticamente decreciente. Como podemos observar, la siguiente fórmula dice energía al cuadrado es igual a la integral de 0 a infinito de la derivada de la función escalar multiplicado por la nueva matriz P multiplicado por x de t por d de t. Continuando con el método de Lyapunov en sistemas discretos, tenemos que la función de energía de una señal viene dada por energía al cuadrado es igual a la sumatoria de k hasta de c empezando 0 hasta infinito de x de k transpuesta por la matriz P multiplicada por x de k. Como podemos observar, la función escalar tiene que ser definida positiva y la variación de x de k es siendo igual de la función escalar derivada menos la función tiene que ser definida negativa. Este es como el primer y segundo teorema, en los cuales eso se trabaja en el tiempo continuo, y en estos casos, siendo tiempo discreto, tienen mucha correlación. Para verificar si la función está decreciendo, siempre la diferencia entre un instante futuro con relación a un instante actual debe dar negativo. Entonces tenemos como antes que la función tiene que ser definida positiva o b de x de k mayor que 0 y la variación de la función escalar tiene que ser igual a la derivada a la función entre la derivada menos la función. Esto tiene que ser definida negativa. Entonces, dado los anteriores parámetros, tenemos que la ecuación de Lyapunov para el caso discreto viene dado por la derivada de la función escalar tiene que ser igual a la matriz A que multiplica por x de k, donde x es el vector n, f de x es el vector n con la propiedad de que cuando la función sea igualada a 0, esta sea igual a 0, y t es el periodo de muestreo. Entonces el estado de equilibrio cuando x es igual a 0 es asintóticamente estable global y v de x es la función de Lyapunov. Se utiliza la función de Lyapunov más simple, conocida como la función de Lyapunov cuadrada, que sería b de x de k es igual a x de k transpuesta o multiplicado por una matriz m por x de k, tiene que ser mayor que 0 o definida, luego la función definida positiva. La matriz tiene que tener todos los autovalores positivos y también ser simétrica. Se calcula entonces la variación de la función, como se puede observar. Y la variación de la función vendría a ser que la derivada menos la función tiene que ser menor que 0, haciendo un reemplazo de la primera ecuación que vimos en esta diapositiva. Tenemos que al final va a ser la función transpuesta multiplicado por a transpuesta multiplicado por m por a por la función menos la transpuesta de la función multiplicado por una matriz m por la función tiene que ser definida negativa o menor que 0.
y esta también es una forma cuadrática. Para determinar si es estable, basta con analizar si todos los autovalores de la matriz A transpuesta multiplicado por M multiplicado por A menos la función M tiene que ser definida negativa. Para resolver analíticamente se iguala la matriz a otra matriz negativa n, igual en el caso continuo. Para estabilidad en tiempo discreto es suficiente que n sea definida positiva. Como podemos observar, entonces Lyapunov para que el sistema sea estable sería la función A transpuesta multiplicado por matriz M multiplicado por la matriz A menos M debe ser igual a menos M. Si se consigue determinar una matriz M definida positiva, puedo decir que mi sistema dinámico lineal e invariante en el tiempo es estable. Recordando que si no es definida positiva, sería inestable. Para el caso de lineal y variante en el tiempo y no lineal, en el caso de la matriz M, debe ser definida negativa. No se puede determinar nada y se tendría que seguir buscando otra función de Lyapunov. Para estabilidad de un sistema en tiempo discreto obtenido al discretizar un sistema en tiempo continuo, si el sistema se describe en términos de ecuaciones en el espacio de estado, la estabilidad asintótica de un estado de equilibrio obtenido al discretizar un sistema en tiempo continuo equivale a la del sistema en tiempo continuo original. Considere un sistema en tiempo continuo que sea igual al que siempre se ha visto en espacios de estado, que sería la derivada de x debe ser igual a la matriz A multiplicado por x, donde g tiene que ser igual a epsilon elevado a la A por t. Si el sistema continuo es asintóticamente estable, es decir, si todos los valores propios de la matriz A tienen partes reales negativas, entonces la matriz G elevado a la n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, y el sistema discretizado también es asintóticamente estable. Esto se debe a que si los autovalores son los valores característicos de A, entonces los epsilon elevado a los autovalores por t son los valores propios de G. Se debe notar que si se discretiza un sistema en tiempo continuo con polos complejos, entonces en casos excepcionales puede ocurrir inestabilidad oculta en función de la selección del periodo de muestreo t, es decir, esto ocurre si se da otros valores al tiempo de muestreo t para nuestra función, entonces esta estabilidad se presentaría como inestabilidad explícita. Tenemos que tomar en cuenta el término de contracción. ¿Qué es la contracción? Contracción, la norma de x denotada como podemos observar, medida de la longitud de vector. La norma tiene las siguientes propiedades. F de x es contracción si f de la función evaluada en 0 tiene que ser igual a 0. Entonces, la norma de la función tiene que ser menor a la norma de x. Para algún conjunto de valores de x diferente y alguna norma, en discreto se puede usar una norma de x como una función de Lyapunov. En este caso sería x de k más 1, que vendría a ser la derivada, tiene que ser igual a la función de x de k cuando la función es evaluada en 0. Suponga que la función de x es una contracción para toda x y alguna norma, entonces el origen de las ecuaciones es asintóticamente estable y global, y una de sus funciones de Lyapunov sería la función de Lyapunov es igual a la norma de x, donde esta función viene definida por la variación de la función de Lyapunov evaluada en x de k. Esto es igual a la función de Lyapunov evaluada en la función evaluada en x de k
menos la función de Lyapunov evaluada en x de k. Esto sería igual a la norma de la función menos la norma de x, definida negativa. La función f de x es una contracción para toda x cuando la función de Lyapunov es igual a la norma de Lyapunov y el teorema del sistema es asintóticamente global. Para una mejor explicación, a continuación tenemos un ejemplo. El siguiente ejemplo dice: determina el estado de equilibrio de los espacios de estado descrito por este sistema, en donde cual observamos que tenemos el sistema, y para su solución vamos a continuar con: se define el estado de equilibrio de la siguiente forma, como se puede observar. Reemplazamos x de 1 de k por x de 1 y x2 de k por x2. Entonces el estado de equilibrio puede ser determinado a partir de las ecuaciones siguientes. Se reemplaza x1 y x2 en el sistema original, teniendo así un sistema de ecuaciones, en el cual nos va a dar los puntos para x1 igual a 0 y para x2 igual a 10. El estado de equilibrio por lo tanto es 0, 10. Considerando ahora un estado de equilibrio, las ecuaciones se definen con: reemplazamos nuestros valores de x1 y x2 en la función original, como se puede observar, que sería x1 de k más 1 es igual a 2x de 1 de k más 0,5 x2 de k más 10 menos 5, y x2 de k más 1 más 10 es igual a 0,8 de x2 de k más 10, este valor más 2. Es decir, reemplazamos en matrices nuestras nuevas funciones, en las cuales vamos a obtener nuestra matriz A, que estaría conformada por los valores 2, 0,5, 0 y 0,8. Y entonces, para determinar si la matriz es definida negativa, encontramos los vectores propios de la matriz. Esto al analizar el primer teorema para espacios de estado en tiempo discreto, según Lyapunov. Entonces tenemos el determinante de A menos lambda I para determinar sus autovalores. Resolviendo los autovalores, encontrando el determinante, tenemos que lambda 1 es igual a 2 y lambda 2 es igual a 0,8. Entonces se determinan los autovalores que son positivos, dando que la matriz A es definida positiva, viendo que no cumple el primer teorema de estabilidad en discreto de Lyapunov, donde esta matriz debe ser definida negativa. Ok, bueno, continuamos viendo si es que tenemos la estabilidad por el último método de estabilidad de Lyapunov para sistemas discretos. Entonces tenemos que la función g transpuesta multiplicada por una matriz P por G menos la matriz P es igual a menos Q, donde tenemos nuestra matriz que tenemos que hacer la transpuesta, la matriz que va multiplicado por la matriz que queremos encontrar. Está conformado por los componentes A, B, B y C, multiplicado por nuestra matriz, menos otra vez la matriz que queremos encontrar, va a ser igual a menos la identidad. Esta matriz menos Q, como ya vimos en la teoría, puede darse en cualquier valores de matriz en los cuales debe ser definida positiva. Bueno, seguimos resolviendo la ecuación, hacemos la transpuesta, multiplicamos por la matriz P, multiplicamos otra vez por la matriz G, le restamos otra vez la matriz P, y nos debe igual a menos la identidad. Seguimos observando cómo vamos resolviendo
las multiplicaciones de matrices. No olviden que para la multiplicación va a ser la primera fila por la primera columna en la primera fila, en la primera columna. Después va a ser la primera fila por la segunda columna, la cual va a estar en el componente 1, 2 de nuestra nueva matriz, y así consecutivamente. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones en el cual 3a va a ser igual a menos 1, 1a más 0.6b tiene que ser igual a 0, y 0.65b más 0.04c tiene que ser igual a menos 1. Resolviendo nuestro sistema de ecuaciones, nos va a dar los valores de a, b y c, en el cual a va a ser igual a menos 1, 1/3, b va a ser igual a 5/9, c va a ser igual a menos 1225 para 36, en los cuales con la nueva matriz vamos a ver su definición. Para determinar si la matriz es definida positiva, encontramos los vectores propios de la matriz. Entonces utilizamos nuevamente la ecuación para determinar los valores propios, en los cuales va a ser el determinante de nuestra matriz menos lambda por i. Reemplazando los valores, tenemos que lambda 1 va a ser igual a menos 5.25 y lambda 2 va a ser menos 29.11. Bien, dándonos los valores propios para la matriz M, entonces podemos definir que la matriz es negativa, es definida negativa. Entonces, y con eso comprobamos que tampoco va a cumplir con el segundo teorema de Lyapunov en discreto. Se determina que la matriz es definida negativa, entonces ni por el primer teorema de estabilidad en discreto de Lyapunov, ni por el segundo teorema por estabilidad de Lyapunov, se encuentra que los valores de punto de equilibrio es asintóticamente estable. La inestabilidad del estado de equilibrio puede naturalmente determinarse mediante el método de la transformada z. Primero se elimina x2 de la ecuación del estado, entonces tenemos x1 multiplicado por k más 2 menos 2.8 x1 k más 2 más 1.6 x1 de k más 1 es igual a 0. La ecuación característica para el plano z, reemplazando nuestros valores de k1x más 2 por z, tenemos z cuadrado menos 2.8z más 1.6, encontrando los valores de z1 igual a 2 y z2 igual a 0.8. Dado que z es igual a 2, se encuentra ubicado fuera del círculo unitario en el plano z, en el origen. Entonces en estado de equilibrio, nuestro sistema es inestable.